Bienvenidos, un fuerte abrazo. Empezamos con los saludos preceptivos y doña Isabel les saluda y después entramos en los titulares, después las actualizaciones, don Marcos, doña Isabel, y así completamos el programa de hoy con información de primera calidad. Doña Isabel, adelante. Bueno, ustedes están bien sentados ahí, tranquilos, en su televisión o en el ordenador, o algunos de ustedes están hasta trabajando. Muchísimas gracias. Salón, querida familia, querida retaguardia espiritual de las FDI. Mire, tantos días, ¿verdad?, compartiendo juntos estos momentos. De todos, ¿verdad? Ha habido días difíciles, ha habido días muy felices, pero bueno, esto es, como le digo, como una familia hemos compartido todo. ¿Y por qué? Pues porque amamos a Israel, porque bendecimos a Israel y eso es nuestra unión. Seamos de donde seamos, tengamos pues la sensibilidad religiosa que tengamos, estamos unidos en el mismo corazón. Por eso pues decimos Shalom, que Shalom es una palabra preciosa, con un significado, miren, no sé si la pronuncio perfecto, seguro que no, pero miren, lo que significa es tan hermoso, es todo el bien, no es solamente hola como nosotros tenemos, o adiós también, no solamente es eso, es algo mucho más profundo, es desearle a la persona que tiene al lado, enfrente, pues todo lo bueno, y eso es lo que deseamos a todos ustedes y sobre todo a Israel. Muchísimas gracias, vamos a los titulares y no me olvido de mis queridas moderadoras y moderadores que, miren, formamos este equipo junto con todos los que están acompañándonos como ustedes, ¿no? Y muchísimas gracias, cómo no. Vamos a los titulares. Pues entramos directamente a los titulares. Tenemos breves titulares, si lo puedo expresar así de una manera, pero nos van a poner en situación de lo que estamos diciendo. Mire, hoy se ha visto algo impresionante. Bueno, se ha visto hace unos días, pero están saliendo las imágenes en las últimas horas. Y hace referencia a lo que está pasando en Gaza, y dice así. Pues que la mayoría de los camiones de ayuda de Egipto a Gaza fueron saqueados y vendidos en mercados en el primer día de las pausas humanitarias. ¿Qué les parece? Meten los camiones el primer día. Nada nuevo. Los egipcios en Gaza, los de Hamás los asaltan, los destruyen, toman todo lo que tienen que tomar, pero no la gente que está hambrienta. No, la gente que está hambrienta no. Los de Hamás, que están hambrientos de maldad, es lo que han hecho. Así que ese es el primer titular. Tenemos vídeo de ello, después se lo voy a poner después en cuando hagamos el análisis, le voy a poner los vídeos. Y seguimos con los titulares que nos dicen de la siguiente manera, que los tenemos aquí estamos. Adelante. Las FDI publican un vídeo que, según afirman, muestra a terroristas de Hamás saqueando ayuda humanitaria en Gaza. Esto es lo que vamos a ver en un instante, ese saqueo de la ayuda. Pero la cosa es que lo ha metido dentro de Gaza. Resulta que Egipto, ni más ni menos Egipto, con todo lo que critica Israel. Pues vamos a ver qué dice ahora, porque no sabemos qué es lo que va a decir los egipcios. El señor Smotrich acusa a los Países Bajos de rendirse ante el Islam radical, que por declararle a él y a alguien más en el grupo de los que ven ustedes en pantalla como persona non grata. Smotrich ya sabe lo que ha dicho. Mire, que no le importa lo que digan en los Países Bajos, si le dejan entrar o no. Lo que le importa es que sus hijos puedan vivir en libertad en el Estado de Israel. Eso es lo que ha dicho. Han caído muy bajo, ¿no? Muy bajo. Los Países Bajos están bajísimos, ¿eh? Han caído muy bajo. Un nivel increíble. Mire, esta es una imagen que está dando la vuelta al mundo, que ha dado la vuelta al mundo, y queremos compartirla con ustedes para dejar claro una cosa que es muy importante. Mire, COCAD, que es la organización que se ocupa pues de la ayuda humanitaria, de información, de muchas cosas relacionadas con Estados Unidos y con Israel, acusa a quienes utilizan la imagen de un niño de Gaza con una enfermedad genética para difamar falsamente a Israel. En la imagen de la izquierda ven ustedes a Hidaya, una madre palestina de 31 años, que acuna a su hijo, que se llama, creo que algo así como Mohamed al-Mustaghar. Y en la otra imagen de la derecha, que es un plano diferente de lo mismo, se ve al hermanito, pero su hermano no parece que esté pasando hambre, ¿verdad? Porque si pasaran hambre, pasarían todos hambre.
Pero mire la imagen que estamos viendo, ¿eh? Bueno, esta imagen se está utilizando, y ni más ni menos, también lo digo una cosa, lo ha publicado además The Guardian, que no tiene pinta de apoyo a Israel por lo general, ¿no? The Guardian está poniendo información sobre al respecto. Esta es la imagen que ven ustedes a mano derecha, que en las imágenes anteriores se ha omitido, se ha borrado, la han borrado, para que, claro, llama mucho la atención decir, hombre, está uno de los niños en situación terrible, pero no es por hambre, es por una enfermedad, y su hermano es una evidencia, y su mamá, de que no es así. No están en Gaza, salieron de Gaza, pero la están utilizando para dañar a Israel. ¿Qué nos dice el Papa León? Pues el Papa León, consternado por la matanza de al menos 43 católicos en la República Democrática del Congo. Mire, esto es impresionante, ¿verdad? Están asesinando a los cristianos, sean católicos, evangélicos, metodistas, lo que sea. Están asesinándolos en medio mundo. Y yo no oigo las voces de la ONU ni siquiera del Estado Vaticano a un nivel como debería de levantarse por lo que está pasando. Le voy a poner otra imagen enseguida, que es, y además no solamente con la imagen en sí misma, sino lo que ha dicho el Papa León, que dice que expresa sus condolencias por el ataque ayer, 27 de julio, a una iglesia católica, que causó más de 40 muertos. A ver, ¿cómo que 40 muertos? Serán 40 asesinados a manos de las fuerzas democráticas, oiga, a manos de un grupo terrorista. Y ha dicho literalmente, esta tragedia, declara el Papa, nos impulsa aún más a trabajar por el desarrollo humano integral de la atormentada población en la región del Congo. Mire, yo no sé cómo lo expresarían ustedes, pero el hecho de asesinar a 40 católicos vilmente, cristianos católicos, vilmente, como ha sido, yo creo que merece más que unas palabras de condolencia, de preocupación por las muertes acontecidas en una zona del mundo castigada. Yo creo que hay una definición mucho más clara, que significa decir al pan, pan, al vino, vino, el agua clara y el chocolate espeso, hablando del terrorismo, hablando del yihadismo que está atacando también a judíos y a cristianos. Y la cristiandad está amenazada mortalmente. Y eso no es una opinión, ni es un análisis. Lo estamos viendo pues prácticamente todos los días. Tenemos un titular más que hace referencia a lo siguiente. La mayoría de los camiones de ayuda de Egipto fueron saqueados y vendidos en mercados el primer día de las pausas humanitarias. Saqueados, vendidos, el primer día de la pausa humanitaria. No estaba recordando también una noticia de hace unos días de cuando entraron en el territorio de los drusos. Una noticia terrible también de un pastor evangélico que ha sido asesinado junto con 20 familiares suyos. Terrible. Esto está pasando en el mundo, y ni la ONU, ni Europa, ni el Estado Vaticano, que es un Estado más de Europa, con poder y con la autoridad, no están levantando la voz para defender a los cristianos, que sería lo más evidente y lógico. Además, insisto en este dato, cristianos católicos, da igual si son católicos o no lo son, da igual, no me refiero a eso. Estoy hablando particularmente de la expresión que ha tenido el Papa, muy corta, muy limitada. Ahora, eso sí, cuando tiene que alzar la voz contra Israel, mire lo que dice de Israel, las masacres, las hambrunas, así habla el Papa. Y no me estoy metiendo con los católicos, ni con los cristianos, ni con los judíos. Estoy diciendo una realidad político-religiosa. No es posible que se haga ese discurso. No es posible que se mantenga esa situación y que las autoridades políticas y religiosas de este mundo callen, y principalmente que se calle, insisto, en el Estado Vaticano. Así que meditemos lo que esto significa. Pensemos en ello, porque estamos en un mundo complejo, difícil,
pero que hace falta tomar acciones decididas y llamar a las cosas por su nombre. Sea la persona que sea y tenga la responsabilidad que tenga a nivel político o religioso. Es igual. Al que más se le da, más se le pide. Eso está escrito. Estimados amigos, ¿algo más, Isabel? No. Hemos empezado bien fuerte, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al análisis, que también tiene hoy una historia increíble, ¿no? Digo de fuerte. Don Isabel va a pasar a la sección de los moderadores en un momento y vamos a empezar con el análisis. Después tenemos a don Marcos. Le voy a poner el previo para que podamos ir conociendo de lo que vamos a tratar. Bueno, mire, el titular, la referencia que tenemos hoy es la siguiente. El mundo está en pánico. El mundo está en pánico. ¿Por qué estará el mundo en pánico? Me gustaría saberlo. Bueno, pues el mundo está en pánico porque resulta que ni más ni menos que se le ocurre, ya ve usted, a Israel decir que con lo que le están haciendo, con lo que le está cayendo encima, que se plantea la anexión inminente de Gaza. Lo de inminente es una frase de un servidor, en el sentido de rapidez, pero es que cuando el río suena, es que lleva agua. Y esto es un tema muy importante. Estamos a 29 de julio del 2025, en el día 662 de este ciclo de la victoria. En la tercera edición estamos, sí, y seguimos manteniendo. El Dios de los hebreos dice así: deja salir a mi pueblo. Les voy a poner imágenes, lo primero, de lo que está pasando en Gaza con esos camiones que han sido asaltados. Aquí viene un soldado de las Fuerzas de Defensa de Israel que está hablando de lo que ha sucedido. Mire, estas imágenes han sido compartidas evidentemente por las Fuerzas de Defensa de Israel y se ve a tipos armados encima de los camiones, amenazando a la gente por un lado y por otro dirigiendo lo que tienen que hacer. Estaban asaltando este camión de Egipto. El camión es de Egipto, ¿eh? Este es un dato serio. Estaba leyendo, según estoy mirando las imágenes, estoy mirando la pantalla. Sí, por favor, les rogamos que mantengan siempre el equilibrio en la moderación de sus opiniones, que son muy importantes para nosotros, muy importantes. Hágalas, por favor, pero mantenga siempre un nivel muy, muy alto de respeto. Se pueden decir las cosas como se deben de decir, pero siempre háblelo, por favor, con el mayor de los respetos, porque así es como nos hemos mantenido y así es como de momento nos estamos manteniendo en una forma muy importante para poder hacernos entender y para hacer entender a los demás lo que estamos diciendo. Así que les doy las gracias por su ecuanimidad y por su educación, que siempre la ha mostrado todo el mundo aquí, exceptuando algunas personas que de repente algún día entran y dicen alguna cosa inapropiada. Por lo general, el 99% gente maravillosa, gente buena. Mire, las imágenes que ven, estamos hablando de Gaza, son imágenes satelitales o de drones muy alejados de la zona. Lo que se está viendo es la caída de los paracaidistas, en paracaídas de la ayuda humanitaria, así lo están comentando las fuerzas de defensa de Israel. Esto es una tragedia lo que está pasando, pero le voy a poner una tragedia no solamente por el hecho de que están asaltando los camiones, es que Hamás está controlando de nuevo, si lo puedo expresar así, la ayuda humanitaria. La está almacenando, la está limitando y por eso está produciendo lo que está pasando en Gaza. Gaza es un desastre, pero no por Israel, sino por Hamás, que no hay manera de que acepte liberar a los rehenes. Que no le cuenten la historia, te lo digo literalmente, que no le cuenten la historia de que es Israel, de que si el señor Netanyahu, de que si Donald Trump, que son los que no quieren, que están pidiendo, que no le cuenten esa historia. Bueno, si se la cuentan, que usted no se la crea.
Porque aquí el asunto es que jamás se ha negado en rotundo, y no es que lo diga un servidor, esto es análisis informativo, se ha negado en rotundo a liberar a los rehenes si no es con sus condiciones, que son, ¿cuáles son las condiciones? Que las FDI, las Fuerzas de Defensa de Israel, salgan de Gaza, que dejen Gaza libre de las FDI, mientras los secuestrados, que son 50, de los cuales solamente 20 se cree que están vivos, el resto tienen secuestrados también sus cuerpos. Los que han asesinado los tienen también secuestrados. Que se vayan las fuerzas de defensa de Gaza y después, una vez que hayan salido, que se empiece a hablar de la liberación de rehenes en tandas durante 2 meses. Y después de 2 meses que hayan soltado, dicen, 10 rehenes de los que están vivos, después que se seguiría hablando y que si no se llega a un acuerdo, si no se llega a un acuerdo, que la guerra no se pueda reiniciar. ¿Usted cree que es lógico, normal, razonable y que va a ser lo que va a hacer el señor Netanyahu? Las FDI, que están evidentemente bajo la administración del gobierno, ¿usted cree que van a decir sí, no hay ningún problema? Mire, para empeorar la situación, y muy mucho, le voy a poner en la pantalla, lo último que han dicho, y además que es sorprendente. Déjeme que lo parta una vez, permítame que aquí está. Le voy a poner esto, fíjese, escúchelo por favor. El Reino Unido dice, reconocerá al Estado palestino a menos, o sea, esto es una amenaza, para que lo entendamos. Estamos hablando de una amenaza. A menos que Israel detenga los combates en Gaza y se comprometa con el proceso de paz. El Reino Unido reconocerá al Estado palestino. Lo está haciendo Francia, está presionando Francia. Francia está moviendo todos estos hilos diabólicos, se lo digo literalmente, intentando hundir a Israel, intentando deprimir a Israel, intentando que las FDI se rindan y que el señor Netanyahu también que se rinda y toda la sociedad de Israel que se rindan. Lo que están intentando. Y lo están presionando diciendo que a menos que Israel detenga los combates en Gaza, o sea, que deje de defenderse del terrorismo, lo que están diciendo en otras palabras, y se comprometa con el proceso de paz. ¿Saben ustedes qué es lo que significa comprometerse con el proceso de paz? Que se reconozca el Estado palestino. Eso es lo que está diciendo Europa. Mire, esta mañana tuvimos un programa ameno, clarificante, muy clarificante. Y si tiene usted la oportunidad, cuando tenga el tiempo, pásese a verlo. No llega a 30 minutos o 30 minutos. Estamos hablando justamente de esto, de la presión que se está ejerciendo sobre Israel para que se rinda y para que pueda tomar control Hamás tranquilamente de todo Gaza. Pero esto ya ha sido dicho por activa y por pasiva que no va a ocurrir. Por mucha presión que le quieran poner a Israel, Europa, mire, hemos puesto una frase que le aconsejo que la escuche. Europa está proscrita en el cielo. Suena fuerte, ¿no? Recuerden, cuando hablamos de países o de estados o de reinos o gobiernos, hablamos de ello, de gobierno, no de las gentes. No hablamos de los suecos, ni de los checoslovacos, ni de los rusos. Cuando hablamos y estamos diciendo algo, hablamos de sus gobiernos, que son los responsables de lo que pasa por lo que hacen y lo que dicen. Bueno, pues Europa está en un nivel de presión contra Israel insoportable, pero que Israel está soportando. Si fuera otro el que estuviera en el caso del señor Netanyahu, si hubiera otra persona en el caso del señor Netanyahu, ya le digo yo que estaría hundido totalmente. Pero han topado, como se dice en castellano, con un hombre fuerte, decidido
a vencer, a tener la victoria. Claramente a tener la victoria. Bueno, Reino Unido ha dicho eso, pero ¿qué es lo que ha dicho el señor Sar? El señor Sar, que es el ministro, también se lo voy a poner en pantalla, el ministro de Exteriores de Israel. Pues ahí está lo que ha dicho. El señor Gideon Sar, ministro de Asuntos Exteriores, pues ha dicho ni más ni menos, literalmente, lo ven ustedes en pantalla en la parte superior, el Estado palestino no se va a crear. No se crean que se va a crear, eso se lo digo yo. No se crean que se va a crear el Estado palestino bajo ninguna forma. Israel no cederá a la presión para poner fin a la guerra. Ya le ha contestado. Ya le ha contestado el señor Gideon Sar específicamente a Inglaterra, a Francia, a Europa, etcétera, etcétera. Ni los países extranjeros nos van a obligar a aceptar un Estado palestino, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores, señor Gideon Sar, en una reunión informativa con los periodistas internacionales. Además, critica a una campaña distorsionada de presión internacional contra Israel. Le voy a poner algunas de las imágenes más que vamos a ver lo que está pasando. Está diciendo, critica esa campaña distorsionada de presión contra Israel para que ponga fin a la guerra. Pero ¿qué más quisiera Israel que poner fin a la guerra? Si lo que está deseando es poner fin a la guerra. Pero si Israel no quiere guerra, quien empezó la guerra es Hamás, y quien la tendría que terminar es Hamás, pero quien la va a terminar es Israel. Ha dicho el ministro que Hamás no se va a quedar en el poder en Gaza. Esto no va a suceder. Por mucha presión que se ejerza sobre Israel, por mucho que se le quiera acusar, por mucho que se le quiera denostar en todos los medios internacionales, incluida la ONU, por mucho que traten de decir, no hay ninguna posibilidad de que se establezca un Estado palestino hoy, ni mañana, ni en el resto del tiempo futuro. Lo digo esto ampliando el tema. No hay forma de establecer un Estado yihadista dentro de las fronteras de Israel. Así ha afirmado el señor Gideon Sar, para que lo tengan todo el mundo absolutamente en claro. Mire, el señor Sar acusa a los gobiernos europeos de permitir en sus políticas que se vean afectadas por sus enormes poblaciones musulmanas. Léase Francia. Yo creo que sí que puede haber un Estado palestino. La verdad que lo creo que puede. En Francia. En Francia sí. Que pongan el Estado palestino en Francia. Hay mucho espacio y tienen no sé cuántos millones ya. No estoy seguro del dato. No sé si son 6 millones o 16. No estoy seguro. Ahora mismo no lo recuerdo. Pero si quieren poner un Estado palestino el señor Macron, pues ya hay espacio en Francia. Que lo pongan literalmente y se le acaban los problemas. Y que se lleven a los gazatíes allí, que estarán mucho mejor. Hablando francés, tomando queso Roquefort, no sé, etcétera, etcétera. Lo tienen fácil. Mire, el señor Sar acusa a los europeos, a los países europeos, de permitir eso en sus políticas. Lo que intentan es sacrificar a Israel para contentar a su población yihadista. Europa está en una situación muy, pero que muy preocupante. Toda Europa, incluida España. Una situación muy preocupante. Porque los gobiernos se han dedicado, los gobiernos europeos, a maldecir a Israel. Sí, esto es lo que le estoy diciendo. ¿Sabe usted que maldecir es decir mal? Maldecir, decir mal. Pero constantemente, y no de ahora, ni de esta semana, ni de la semana pasada, ni de tiempos pretéritos imperfectos, no. Lo siguen haciendo, constantemente. ¿Y qué ha dicho Israel? Bueno, pues lo pongo en pantalla. Le ha dicho, mire, pues nos vamos a anexar Gaza. Cuando ha dicho Israel que nos vamos a anexar Gaza, y lo ha dicho, te lo digo para que quede claro que no se trata de un análisis solo. Aquí hacemos análisis, claro que los hacemos. Pero no es que he hecho un análisis y hemos dicho, pues esto es lo que va a pasar, porque es que lo está diciendo Israel. Está diciendo Israel que va a anexar Gaza. Porque, oiga, mire, y eso no es una amenaza. La amenaza es lo que dice Europa. Que como no cedáis a lo que nosotros queremos, vamos a reconocer el Estado palestino. Bueno,
¿Cuál es el problema para Israel que reconozcan el Estado palestino? Ninguno. Que lo reconozcan. Hay mucho espacio en el mundo. Lo que no va a hacer Israel es ponerlos dentro de Israel. Porque lo que quiere hacer Europa es poner a Gaza, que Gaza sea el Estado palestino juntamente con Judea y Samaria. Y que en camino entre las dos zonas, en medio está Jerusalén, que trocen a Jerusalén y que se lo den a los yihadistas de Hamas. Esto es lo que es, ¿eh? Si alguien le cuenta otra historia, que se la cuente y se la crean si quieren, pero esta es la historia. Lo que quiere Europa es dividir a Israel. No quieren la solución de dos estados. Repito, no quieren la solución de dos estados, quieren la disolución de un estado, que es el Estado de Israel. Y claro, esto se ha puesto complicado. Vemos los camiones asaltados de Hamas y que, en vez de criticarlo Europa, dice, ¿pero qué es esto? Le dicen, vamos a mandarle más camiones porque solamente han asaltado un par de ellos, o 3 o 4, eso es poco todavía. Vamos a mandarles más camiones para que sigan asaltando y para que tengan el control de Gaza y para que tengan armas, porque a ver esos camiones, y eso es una idea nada más, no estoy haciendo acusación ninguna, digo, esos camiones pasan por control cuando vienen de Egipto, me figuro que sí, de muchas maneras que a lo mejor desconocemos, pero esto es una realidad. Entonces, ¿qué está haciendo la ONU? ¿Qué están haciendo los gobiernos del mundo? Sino acusar a Israel y presionar a Israel para que ceda y para que conceda un Estado palestino en Gaza y en Cisjordania y que le corten un trozo del corazón que es Jerusalén y que se quede Israel partido y hundido. Eso no va a pasar, ya anímese, estoy contando así porque no va a pasar. El segundo objetivo que tienen de la campaña es presionar a Israel para la solución de los dos estados. Lo primero es distorsionar la imagen internacional de Israel. Esta es campaña europea. Campaña europea y campaña mundial. Así literal. Campaña europea y campaña mundial. La primera, distorsionar la imagen de Israel en el mundo entero. Hambrunas, la culpa tiene Israel, todo eso distorsionando. Total. Y además, como segundo objetivo, tienen la campaña de presión para imponerle a Israel la solución de esa pacífica solución de los dos estados. Establecer un Estado palestino hoy es establecer un Estado de Hamas. Oiga, esto no se puede decir más claro. Aquí no hay análisis siquiera. Es que no estoy analizando, es que prácticamente estoy repitiendo lo que está diciendo. Por mucho análisis que yo le pueda poner, por mucha interpretación que le pueda dar, es que no me permite más interpretación. Es directo el análisis, es lo que está pasando, y lo estoy viendo. No es una opinión que diga del señor Saar, que como es el ministro de Asuntos Exteriores, pues tiene que decir. No, es que esto lo estamos viendo. Estamos viendo lo que lo estamos viendo. Es que tenemos ojos, oídos y boca y la usamos correctamente para ver decir la verdad, para hablar de la verdad, para mirar con ojos de fe y para oír lo que tenemos que oír. Es lo que tenemos que hacer. Y no me estoy comparando con los 3 monos. Lo digo en el sentido de que entendamos que tenemos claro lo que tenemos que hacer. Pero mire usted, establecer ese Estado palestino hoy, establecerlo, que no se va, ya digo que no va a ser posible, nunca jamás. Nunca jamás. Jamás tampoco nunca, para que nos entendamos. Esto significaría establecer un Estado de Hamas. ¿Se imagina usted que ahora dice Europa, que lo está diciendo como amenaza? Pues como no cedáis, vamos a reconocer al Estado palestino. ¿Dónde? En Gaza y en Cisjordania. Y en medio, Jerusalén. Y la partimos. Esta es la amenaza contra Israel. ¿Sabe usted cómo se llama eso? ¿Sabe usted cómo se llama esa expresión? Maldecir a Israel. Por eso, es inminente que se anexione en Gaza Israel. Inminente es. ¿Qué es inminente? Primero, porque algunos de ustedes ya lo saben, porque lo hemos dicho innumerables veces en diferentes ocasiones. Inminente es que está todo preparado para hacer una acción. Y en el momento que se diga
ahora, la hora cero, el día D, no sé cómo se pueda expresar, se ejecuta. Lo que le estoy diciendo es que no en vano está diciendo Israel eso. No lo dice como una amenaza, lo está diciendo como una descripción, un hecho probado y comprobado, que no hay otra opción porque Hamás no quiere liberar a los rehenes. Y ahora digo esto, y esto también es otro análisis que hemos hecho aquí. Israel no va a ir solo. De hecho, no está solo. Cuando Israel intervino con los ayatolás en Irán, cuando intervino, no intervino solo, intervino con Estados Unidos. Cuando Europa pidió ayuda a Norteamérica, cuando la Segunda Guerra Mundial, el grupo de aliados se enfrentó con uno de los poderes más terroríficos de la humanidad, salvando a Hamás. Digo salvando porque es igual que Hamás, o comparándolo con Hamás, que fue el nazismo. Lo más cruel que ha habido en la historia. Bueno, no solo cruel, porque hablemos de lo que se hizo en Rusia, con el comunismo. Y no me meto ahora en políticas porque no se trata de meterme en ello, pero para entenderlo, mire, ha habido terribles matanzas en la humanidad, terribles. Lo que estamos presenciando en Gaza es el mismo espíritu que afectó a la Europa, que los nazis querían tomar el control de Europa. ¿Qué pidieron los aliados? Le pidieron a Estados Unidos que interviniera. Intervino. ¿Y qué quedó después de la intervención de Estados Unidos en Europa? O en Japón, por ejemplo. ¿Qué quedó después? Restos y ruinas. Es como está Gaza. Y es como va a estar. Y por eso estoy diciéndole además, es porque va a tener que intervenir Estados Unidos. Sí o sí va a tener que intervenir. Estas preguntas se las estoy haciendo a muchas personas. Algunos me dicen, no lo creo, no me parece, no es seguro. Pero no me ha dicho nadie, no, eso es imposible. No he escuchado a nadie que me diga, no, eso es imposible. Me han dicho, no lo creemos, no nos parece, que son opiniones razonables, lógicas. Pues no lo creo, no me parece razonable. Pero no he tenido alguien que me haya dicho, no, esto imposible. Eso no lo he escuchado. Pero es un análisis que hemos hecho hace mucho tiempo en este canal. Mucho tiempo. Nosotros entendemos que en algún momento las fuerzas de defensa de Israel con el ejército norteamericano tienen que intervenir en Gaza. Porque es que no hay manera de que suelten a los rehenes. Gaza es un campo de concentración de Hamás. Un campo de concentración subterráneo y de aniquilación, donde están los cuerpos de los secuestrados enterrados en los túneles. Los tiene Hamás y tiene a los secuestrados. Y de esto no habla la ONU, de esto no habla Europa. Si en vez de presionar a Israel, se dedicaran a presionar a Hamás y a Irán y a sus amigos y a sus prosis, otro gallo cantaría, que es como decimos en castellano, otra historia sería. Pero es que Europa lo que quiere es la destrucción de Israel. Ya sé que algunos de mis amigos están diciendo que quien quiere la destrucción de Israel es Estados Unidos. Lo dicen algunos de mis amigos. O mis conocidos. Bajo ningún concepto. Es Europa. Europa es el paradigma de la intención, de la intentona de destruir Israel. Es Europa en toda la historia. Hace tiempos antiguos, cuando uno estuvo estudiando lo que estudió, yo casi que no podía ni creerlo. Europa, que fuera, porque se ponía Europa de una manera. Europa será, yo no me lo creía. Era muy joven, claro. Muy inocente. Yo cuando uno pasa con los años ve las cosas de otra manera. Y no porque haya aprendido, en el sentido estricto de la palabra, sino porque está viendo la realidad. Pero si es verdad. Pero si Europa es un monstruo. Europa es un engendro que quiere la destrucción de Israel. Lo ha intentado siempre. Léase Alemania, Europa. Para que vean que claro está. Toda Europa
toda Europa se puso de acuerdo para aniquilar al pueblo de Israel. Toda Europa. Y ahora vemos lo mismo. Se repite la historia. Ahora lo hacen de otra manera. Ahora dicen, no, lo hacemos presionando para que se reconozca el Estado palestino. Lo que quieren es aniquilar al Estado de Israel. Porque si hubiera un Estado palestino en Gaza y en Cisjordania, con sus propios aeropuertos, embajadas, los iraníes llegarían a Gaza como el que llega a la puerta de su casa. Y mira, esta rima. Los iraníes, los ayatolás, llegarían a Gaza, a la puerta de Israel, y lanzarían lo que quisieran lanzar. Le doy un ejemplo solo para que nos entendamos. En Judea y Samaria, Cisjordania. Por tanto, ¿qué es lo que pretende Europa? Pretende la aniquilación de Israel. Israel no será, ha dicho, la Checoslovaquia del siglo XXI, afirma, refiriéndose al acuerdo entre las potencias europeas y la anexión de los Sudetes por parte de la Alemania nazi en el 1938, en un esfuerzo por apaciguar, ¿a quién? A Adolf Hitler. No sacrificaremos nuestra propia existencia por el bien de los países que buscan el apaciguamiento, ha dicho el señor Saar. No renunciaremos a nuestros intereses fundamentales por la política interna de ciertos países que perdieron el control de sus propias calles. Europa ha perdido el control de sus propias calles. Lamentablemente es así. Y no tiene visos de cambio, porque como Europa sigue maldiciendo a Israel, porque si Europa dejara de maldecir a Israel y empezara a bendecir, que es decir bien de Israel, cambiarían las cosas. Pero como todo lo que se ve es la total presión contra Israel, con engaños, con mentiras, con falsos vídeos, imágenes, la ONU, todo el mundo presionando a Israel, pues por tanto hay una ley que se llama la ley de la justa retribución que dice, conforme tú hiciste se hará contigo. Así que Europa está llamada a la división en estados, microestados, pequeños estados, que van a conformar un gran gobierno mundial dirigido por el yihadismo internacional en íntima fraternidad con la izquierda. Sí, no solo la extrema izquierda, la terrible izquierda, que está manejando el mundo juntamente con los yihadistas, porque creen que así van a tomar el poder del mundo, y lo que no saben es que quien lo va a tomar son los yihadistas sobre ellos, como han hecho en donde pisan. Donde pisan los yihadistas no crece la hierba. No eran ellos, no eran otros, es lo mismo. No crece la hierba. La hierba de la libertad, la hierba de la esperanza, de la fe, de la libertad, esa libertad que todos tenemos y que decimos, Francia, que es el paradigma, dicen, de la libertad, de la fraternidad, de la igualdad. Francia, resulta que está queriendo destruir a Israel, diciendo el primero que va a reconocer el Estado palestino, pensando que puede hacer algo contra Israel. Europa está proscrita en el cielo. Está proscrita. Y lo que le estoy diciendo, esta anexión inminente de Gaza, no es, insisto, un análisis. Es que ya lo están diciendo en Israel. Lo ha dicho formalmente Israel. Nos vamos a anexar Gaza, ¿eh? Esto que lo sepan, porque es que no hay manera de que se llegue a un acuerdo con Hamás, un acuerdo lógico, razonable, si es que se puede hablar así de Hamás, para que libere a los secuestrados. Y como no lo va a hacer, ya le hemos dicho de siempre, no lo va a hacer porque ellos creen que es la última carta que tienen para doblegar a Israel y a Estados Unidos. Porque mire, para los yihadistas, Israel es el demonio pequeño y Estados Unidos es el demonio grande. Eso lo dicen ellos. Eso como lo presentan ellos. Por tanto, el enfrentamiento no es solo contra Israel, es contra además Occidente. Es contra Occidente, pero el Occidente de este lado, que es la Europa caduca, ese Occidente está secuestrado bajo el miedo y el terror. Así que nosotros tenemos que ejercer nuestro derecho a la libre expresión y decir lo que creemos
y bendecir al pueblo de Israel. Mire, si alguien me escucha, lo digo especialmente a mis compatriotas españoles, si alguien me escucha, la única esperanza para que este país cambie, que estamos en situación crítica, en la UBI, estamos en la UBI, en España, la única forma de salir es bendecir al pueblo de Israel, que es decir bien del pueblo de Israel, porque es una promesa eterna del cielo. Al que te bendiga, ha dicho el Dios Todopoderoso, al que te bendiga a Israel, yo le bendeciré, y al que te maldiga, yo le enjuiciaré. Decir mal, hacerle un juicio sumarísimo. Así que mire, afirma que la presión de Israel la presión sobre Israel, de Europa, está saboteando directamente la posibilidad de un alto el fuego. No hay alto el fuego porque Europa está presionando a Israel. Si presionara a Hamas, ya habría libertad de los rehenes. Lo está haciendo al revés. Un acuerdo de rehenes con Hamas es imposible, improbable. ¿Por qué? Porque Europa está justificando a Hamas. Le está diciendo, seguir secuestrando y asesinando, que si lo hacéis mejor, os vamos a dar un Estado palestino. Vosotros seguid masacrando, que os vamos a dar un Estado palestino. Eso es lo que está diciendo Europa. Lo está diciendo. Y claro, los otros dicen, pues hombre, esto nos conviene. Esto debe ser que nos conviene a nosotros. Y así van las cosas. Pero ha dicho, la presión internacional no debe recaer sobre Israel. Debe recaer sobre Hamas. Porque, insisto, inminente, sí, es inminente la anexión. En cuanto, y esto lo digo cuando, digo en cuanto y cuando, en cuanto aumente más la presión sobre Israel, que la están aumentando y muy mucho ahora mismo, la anexión se va a producir formalmente en Israel, formalmente, como leyes, formalmente. Y además, con la intervención de Estados Unidos, porque no puede ser de otra manera. Y después vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué es eso de hablar de un Estado palestino queriendo partir el corazón de Israel, que es la capital, Jerusalén. Veremos qué pasa. Así que atentos, porque la inminencia es, insisto, un hecho consumado. Solo falta la hora cero. Cuando se decida, es en este momento, entonces lo veremos. Y le digo otra cosa, nos quedan pocos días para que se cumplan los 700 días de guerra. Estamos en el día 662. 662 días de guerra. Desde que Hamas entró en Israel, asesinó a 1.200 personas, secuestró a 200 y pico más, y todavía, después de 662 días, tiene a 50 rehenes vivos los cuerpos de los que ha asesinado. Antes del día 700, Israel tendrá la victoria sobre sus enemigos. Por eso hemos activado aquí el modo fe. Si usted ha activado el modo fe, por favor díganoslo. Diga, sí, yo también he activado el modo fe para la victoria de Israel. Y eso será la única posibilidad de salida, si es que hay salida, para esta Europa que está proscrita en el cielo. Nos vemos después. Le dejo a don Marcos con un mensaje interesante. Adelante, don Marcos. Saludos amigos, hoy es 29 de julio, mi nombre es Marcos Barchilón, les hablo desde Israel con las últimas noticias. Miren, hoy he estado revisando la prensa y hay algo que no tiene desperdicio y quiero compartirlo con ustedes. Y esto no viene de Israel, sino que viene de España. Y es un artículo que está publicado en el periódico La Razón y les voy a leer letra por letra porque no tiene desperdicio. El señor que ha escrito este artículo se llama Adi Wolfenson, que vive aquí en Israel, y el título de este artículo es "Un nuevo virus ha invadido el mundo occidental". Ese virus se llama el palestinismo. La
El periódico, como le he dicho, es La Razón, es un periódico en España, y este señor comenta: nunca existió un pueblo palestino en toda la historia de la humanidad. Fue un invento de un tal Yasser Arafat en 1967 para llenarse los bolsillos de dinero, usando a un grupo de refugiados que ningún árabe quería recibir. De esa manera se aprovechó de la ingenuidad de los países occidentales, que siguen manteniendo a un grupo de ociosos que reciben dinero sin trabajar. Los palestinos son en realidad un pueblo fantasma, y crearon un nuevo virus, el palestinismo. El mundo se paralizó por el COVID, que parecía imparable, pero se quedó corto frente a la enfermedad que hoy nos ha invadido. Esa enfermedad es, como digo, el palestinismo. Es más sutil y peligroso. No ataca los pulmones, pero sí la conciencia. Se propaga por narrativas manipuladas y una desconexión espiritual profunda. Es un virus moral que infecta a quienes buscan causas justas sin el valor de mirar la verdad. Como todo virus, se aprovecha de sociedades debilitadas, sin raíces ni identidad, ni de generaciones enteras de jóvenes sin brújula, marchando como borregos detrás de una mentira que no entienden. Hoy en día, la gente habla sin darle importancia al poder de la palabra. Escupen opiniones como si fueran verdades absolutas, sin tener conciencia del peso que pueden tener una frase, no solo en lo político o social, sino incluso a nivel físico y espiritual. Hablan de Israel como si fueran jueces con una autoridad moral intachable, como si en sus propias casas reinara la armonía, como si sus hijos y sus parejas estuvieran bien atendidos, como si sus propias vidas no estuvieran plagadas de incoherencia. Gritan desde balcones oxidados, creyéndose referentes éticos, mientras se desentienden del dolor en sus propias calles, mientras ignoran guerras y miserias en sus propios países. ¿Por qué todos opinan sobre Israel como si fuera el único conflicto del mundo? Hay más de 50 guerras activas en el planeta, algunas peores, algunas con cifras que congelan la sangre, pero ninguna genera la obsesión internacional que genera Israel. Ninguna despierta las marchas, los hashtags, las pancartas de cartón con lemas reciclados. ¿Por qué? ¿Qué se activa con el corazón del mundo cuando se hablan de los judíos? Miren, estamos frente a una enfermedad, una ideología que se disfraza de causa justa, pero que en realidad se alimenta del resentimiento, la ignorancia y la necesidad desesperada del mundo moderno de proyectar su propio caos sobre otro. El palestinismo no es una defensa del pueblo palestino, es una excusa para no mirar hacia adentro, una forma de posponer la pregunta más incómoda: ¿en qué me he convertido? Lo más perturbador es que esta ideología ha intoxicado especialmente al mundo occidental, a estos países que se sienten moralmente superiores, que se afunan de derechos humanos, incluso inclusión y libertad, y que ahora se entregan voluntariamente a movimientos que desprecian todo eso. Jóvenes feministas que marchan por Hamás, sin entender que bajo ese régimen serían asesinados. Intelectuales que repiten narrativas prefabricadas sin haber pisado jamás el Medio Oriente. Influencers que viven de la superficialidad de sus redes sociales, exhibiendo sus cuerpos vacíos de alma, hablando de un conflicto que no entienden, solo porque les da alcance y likes. Actores, jugadores de fútbol, políticos corruptos y dictadores genocidas, todos con algo que decir sobre Israel, todos con su dedo acusador bien afilado.
el colmo de la hipocresía. Y lo peor, nadie habla árabe. Y no me refiero solo al idioma, me refiero a la cultura, a los códigos, a las intenciones que no se verbalizan. ¿Qué significa cuando un árabe sonríe? ¿Qué significa cuando te da la mano? ¿Qué entiende el mundo occidental sobre la visión del poder, la guerra, el martirio, el enemigo? Nada. Y sin embargo, exigen a Israel pelear esta guerra con las reglas de su ingenua democracia, como si fuera enfrentando a un adversario que compartiera sus valores, como si esto fuera un debate en Oxford. El palestinismo es una farsa, una que secuestró la mente de millones, y lo peor es que ya empezó a cobrarse sus víctimas. Universidades tomadas, niños con cafías, ciudades convertidas en campos de propaganda, líderes vendidos al mejor postor, se vendieron barato. Se vendieron barato. Y sus hijos lo pagarán claro. Si de verdad quisieran ayudar al pueblo palestino o al su pueblo puesto palestino, los empoderarían desde su responsabilidad, no desde su victimización, pero no, los usan como espejo, porque el grito de Palestina libre no es solo un grito político, es el grito de un alma vacía que pide auxilio, que necesita creer que está haciendo algo por el mundo, porque no puede con su propio vacío. Israel no es perfecto, ningún país lo es, pero esta guerra, la que le impusieron el 7 de octubre con la masacre más brutal desde el Holocausto, es una línea que no se puede cruzar, y cruzaron. Lo que venga ahora, le guste o no le guste al mundo, será la consecuencia de una elección que jamás hizo. Cada imagen desgarradora de Gaza es también una pregunta. ¿Por qué sus líderes eligieron esta guerra? ¿Por qué construyeron túneles y no refugios? ¿Por qué almacenaron armas bajo hospitales y no comida para su gente? Porque iniciaron una guerra para aniquilar a los judíos, que ahora que la están perdiendo, utilizan las imágenes de su propia destrucción para conmover al mundo. Usan a sus hijos para presionar el alto el fuego. Ese es el resultado de tantos años de sembrar odio en los corazones de sus niños, y ahora están viendo el resultado, pero no quieren tomar responsabilidad. Es más fácil echar las culpas, y los ignorantes, los analfabetas se lo creen. El mundo occidental está cavando su propia tumba porque no quiso poner límites, porque confundió libertad con relativismo, porque encontró su cultura, su historia, su futuro a cambio de aprobación. De pronto, cuando la ideología que hoy abrazan se instale en sus casas, cuando sus hijos sean adoctrinados y sus calles estén gobernadas por los valores del Corán más radical, tendrán que pedir ayuda a Israel. Entonces, tal vez entiendan, tal vez recuerden por qué los judíos e Israel estamos aquí. Porque sin Israel, sin ese pequeño punto en el mapa, el mundo perdería mucho más que una democracia, perdería un faro. Israel no es perfecto, no es el último bastión de una historia milenaria que no se rinde. Es un pueblo que regresa a su tierra después de milenios y vuelve a hacerla florecer, que contribuye a la ciencia, a la medicina, a la agricultura, a la tecnología y la espiritualidad, que aún con todo en contra, sigue eligiendo la vida frente al culto a la muerte y a la maldad. Israel no es arrogancia, es propósito, es disciplina en medio del caos, es esperanza con raíces, es la prueba viviente de que es posible construir sin destruir, florecer sin aplastar, defenderse sin perder el alma. Y a veces el mundo necesita un ejemplo, y ese ejemplo incomoda.
porque cuando uno vive sin dirección, el que tiene rumbo parece amenaza. Pero Israel y el pueblo judío no vinimos a ser amenaza, vinimos a servir, a sanar, a recordar que el alma del mundo aún respira. El pueblo judío no es mejor que nadie, pero ha cargado a lo largo de la historia con un llamado. Vivir con propósito, sostener la llamada de lo sagrado en un mundo que muchas veces olvida lo esencial. Ese compromiso con la vida, con la justicia y con la memoria ha sido su brújula. Aunque hoy esa brújula sea despreciada por muchos, llegará el día en que vuelva a ser buscada. Porque cuando todo se apague y el ruido y la confusión ya no consuelen, seguirá brillando una pequeña luz en esa tierra ancestral. Y esa luz si se la permite con toda modestia, puede volver a inspirar el mundo entero. Yo creo que este artículo no tiene desprecio. Yo les pido, por favor, que compartan esto, que el mundo se entere. Eso de que no existe un pueblo palestino, ni se lo inventó este señor, ni me lo invento yo. Lo único que tienen que hacer es ir a la historia y ver cómo se desarrolló la historia y que nunca existió un pueblo palestino. Compártanlo porque esto es lo que está ocurriendo hoy en día y ese virus se extiende por el mundo. Y son ustedes los que, si nos ayudan aquí en Israel, pueden propagar la verdad, como les digo siempre. En fin, y sobre las noticias de hoy, seguimos con las mismas, no hay, casi que ya no hay ninguna negociación. Israel está en un momento de tomar decisiones muy duras, y creo que según lo que dicen los medios de comunicación aquí en Israel, se van a tomar unas medidas, como he dicho, bastante duras, pero no hay otro remedio. Esta guerra hay que acabarla y lo que no se puede dejar son esos hilos sueltos de Hamás para que luego nos repercutan en 1, 2, 3 años otra vez. En fin, nada más por el día de hoy. Mi nombre es Marcos Barchilón. Les hablo desde Israel. Un cordial saludo para todos ustedes. Muchas gracias, don Marcos. Muchas gracias por esta clarificante situación de información que estamos compaginados, y mire que no hemos hablado hoy del tema, pero al final ese es el final. Israel está tomando una decisión muy dura, muy fuerte, que ha puesto al mundo en pánico. Le pongo la pantalla del último que ha sucedido, que lo estaban comentando también algunos de ustedes ya en el chat, y es que las fuerzas de defensa de Israel han interceptado un misil balístico hutí disparado contra Israel. Un misil balístico lanzado por los hutíes, respaldado, como ustedes saben ya, por Irán, en el Yemen, contra Israel ha sido lanzado. Hace poco ha sido interceptado por las fuerzas de defensas aéreas, según informa el ejército. Al momento no hay informes ni inmediatos, ni de impacto, ni de heridos, y se han activado desde luego las sirenas en el centro de Israel y en la zona de Jerusalén. Bueno, esta es la última información que estamos recibiendo, la ponemos siempre en pantalla cuando nos es posible ponerla. En este momento pues tenemos el tema de el mundo en pánico, de eso estamos hablando, inminente anexión de Gaza. Doña Isabel, tiene su tiempo, por favor. Y pues, tiene tiempo hoy, tiene tiempo. Shalom, queridísimos amigos de este canal, de esta retaguardia espiritual de la CFDI. Muchísimas gracias. Mire, estaba escuchando a don Marcos y evidentemente ya es un milagro que haya podido un periodista escribir en el periódico de La Razón hablando bien de Israel. Ya eso ya es algo muy importante para destacar. Y mire, yo creo que me recordaba también a un dicho de mi abuela que decía que nadie escarmienta en cabeza ajena. Y yo creo que eso es lo que nos va a pasar a Europa, hasta que no probemos esa
ese daño que se le está haciendo a Israel, pues no nos vamos a dar cuenta de lo que está sufriendo Israel y lamentablemente, ¿quién nos va a ayudar? Porque estábamos escuchando ayer mismo que estaban tratando de no tener ningún contacto con la tecnología israelí. Imagínense, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a retroceder a la edad de piedra? No sé, imagínense qué absurdez y qué soberbia. Y cómo es posible que... Mire, ayer estaba muy interesante la entrevista de nuestro querido rabino Yosef Garmón, que tuvo la gentileza de estar dándonos ese tiempo que, miren, estaba preparado para irse, pero como dijo, el tiempo hay que dárselo para bendecir a Israel, hay que tomar tiempo y de verdad que se lo agradecemos mucho. Y eso es lo que decía, ¿no? Que es increíble y le preguntábamos que cómo era posible que en estos que estaban defendiendo estos países democráticos, imagínense, Francia, la cuna de la democracia, de la fraternité, de la liberté, que quisieran establecer un Estado palestino que igual, con los mismos valores, con igualdad, fraternidad, o sea, imagínense qué locura, el mundo está loco, pero el problema es que vamos dentro del mismo tren. Y miren, tenemos que estar firmes porque lamentablemente va a ser difícil, pues estamos ahí. No quiero explicar más, pero estamos ahí. ¿Y cuál va a ser lo que tenemos que hacer? Y yo creo que esta es la razón por la que estamos todos aquí, en este canal de bendición, como dicen ustedes, en este lugar de confianza, para prepararnos y para, como decía don José el otro día, era muy bonito, las noticias no son para informarnos, sino para saber cómo formarnos en dar batalla. Sí, es una batalla. Alguien lo estaba escribiendo en el chat, que es increíble la cantidad, bueno, y lo hemos visto todos, pero la cantidad de comentarios bárbaros que hay en contra de Israel. Bueno, lo último ya han visto, absurdo. Quien haya visto la prensa durante años, hemos visto cómo Israel ha llevado a los niños a los hospitales, a los niños de cualquier país, pero los de Gaza ya han visto, la gente que personas que fueron asesinadas el 7 de octubre eran personas específicamente que su trabajo era recoger personas de Gaza en ambulancias y llevarlas a los hospitales de Israel y regresarles a su casa. ¿Cómo es posible que, claro, que estos medios mientan? Y yo creo que se le debería, y yo me imagino que sí, evidentemente se les puede poner una denuncia legal, porque esto es totalmente mentira. Porque, ya le digo, es que a las pruebas me remito. Es que durante años hemos visto a Israel. ¿Dónde no ha estado Israel ayudando al mundo? En toda situación, en cualquier país, daba igual que fuera musulmán, que fuera cristiano, que fuera budista, donde ha habido una catástrofe, donde ha habido terremotos o tsunami, donde fuera, han estado siempre las FDI. A mí me sorprendió mucho una vez en México, cuando hubo ese terremoto terrible en México. Los primeros que llegaron fueron ellos. Increíble. Y en España no llegan porque no les dejan. Pero aún así llegan y dan ayuda en lo que pueden, en lo que les permiten. Entonces, ¿qué están diciendo? ¿Cómo puede borrarse con una fotografía totalmente falsa todo el bien hacer que se ha construido en el nombre de Israel? No podemos consentirlo. No podemos consentirlo. Tenemos que volver a recordar todas esas noticias y volverlas a poner y decir, no, mire, Israel hizo esto. Si ustedes somos aquí de diferentes países. Si ustedes tienen alguna noticia de cuando Israel fue a su país a ayudar, alguna catástrofe que evidentemente, sobre todo en Sudamérica, póngalo, haga memoria y recuérdeselo a la gente, para que vean que tienen una memoria muy cortita. Muy cortita. Ya les decía yo que ser agradecido es lo más importante que hay en la vida. Porque ser agradecido significa que valoras lo que los otros hacen, que sabes equilibrar
lo que tienes y por qué lo tienes y agradecerlo por ello. Por eso es increíble y te exaspera, como es evidente, a los buena gente que tenemos un corazón que, mire, que tenemos memoria, que tenemos amor por Israel y que no consentimos que estas mentiras ensucien de esta manera todo, como les digo, el buen hacer de Israel. ¿Cómo es posible que haya miles de camiones, miles de camiones? Mire, el rabino Joseph Garmon tiene una ONG que ayuda a las personas en Israel. No se crean que todos los judíos son ricos, como dicen por ahí. Hay personas en Israel que necesitan ayuda, que necesitan también comida. Hay niños que están huérfanos, hay niños que están pasando situaciones terribles y nadie se preocupa por ellos. Y aún así, Israel da. Aunque ellos también lo necesiten, también dan. Es increíble este mundo. Por eso, ¿para qué estamos aquí? ¿Para recibir solo información? No. Tenemos que activar, como estamos diciendo todos los días, para no olvidarlo, activar nuestra fe. Pero una fe que también tenga manos, que tenga boca, que tenga pies y que pueda correr por todos los sitios el buen nombre de Israel. Llevarlo por todos los sitios. Para que esto sea llevado por el viento y desaparezca. Mire, también había algo que me encantó de la entrevista de ayer, y era que mostró a una persona, a un hombre muy anciano, que nos contaba que desde los 11 años fue cuando le tocó la Segunda Guerra Mundial. Toda su familia fue destruida, toda fue asesinada. Pero aún así este hombre, si usted ve los últimos días de su vida, cómo estaba de contento. Yo recuerdo el testimonio de mi padre, murió hace unos años, y lo que recordaba en su vejez era las terribles, también vivió una guerra, pero él recordaba su infancia recogiendo balas del suelo y jugaba justamente en la pared donde era un paredón de fusilamiento. Eso era su recuerdo. Y fíjese, fueron sus últimos momentos. Él recordaba eso. Pero este hombre, que les digo, con todo lo que pasó, él estaba feliz, estaba contento, estaba recordando y dándole ese mensaje a esos compañeros, también soldados, diciéndoles y cantando. Y casi el hombre no se podía mover porque casi tenía 100 años. Pero tenía una alegría, tenía un gozo. Ese es el pueblo de Israel. No les amedrenta nadie. Y además decía, mira, ¿ves este? Y nombraba a todos los enemigos de Israel. Dice, ya no están. Y es verdad. Esto va a pasar. Claro que va a pasar. Y por eso, aunque sea muy, muy duro y no podemos decir, mire, ya pasó y se acabó, no. Hay que hacer algo muy hermoso. Y si ustedes, como padres o como madres, recuerdan a sus hijos cuando eran pequeños y tenían algún problema, ustedes iban y con un abrazo y un beso parecía que ya se les acababa todo dolor. Bueno, pues de cierta manera, y no con el mismo, no es lo mismo, pero para darles a entender, nosotros tenemos que ir con ese cariño, con ese beso, con ese abrazo al pueblo de Israel y decirles, mira, va a pasar. Y estaremos con vosotros hasta el final, por mucho que sea el dolor, pero recordando todas las victorias que está teniendo Israel, por mucho que quieran doblegar, por mucho que quieran ensuciar el nombre de Israel. El nombre de Israel está limpio, porque es luz. Y como dice, es verdad, lo hemos visto también, habrá de todo. Pero lo que yo digo es la esencia del pueblo de Israel, eso no se lo puede quitar nadie. La herencia del pueblo de Israel no se la quita nadie. Nadie. Por eso, Am Israel Chai. Y gracias, muchísimas gracias, porque estamos juntos en esta lucha, sí, una lucha mediática, pero así cuando nos encontramos en estos momentos podemos descansar. Es como el descanso del soldado, ¿no?
Ustedes están por ahí, por todas las redes, por su casa o por su trabajo, luchando. Nosotros estamos aquí tratando de preparar el programa, también luchando, viendo las noticias, pero al final nos encontramos aquí. Y aquí decimos, wow, aquí ya vemos a uno, vemos a otro, leemos, y decimos, oh, qué bien, mira, pues me pasa esto. Y retomamos otra vez esas fuerzas para volver ¿a qué? ¿A quedarnos tranquilos sabiendo lo que hemos sabido? No, para salir adelante y decir con más fuerzas, renovadas y diciendo aquí estamos, volvemos otra vez a la lucha, una y otra vez, hasta vencer, porque esto no es para participar, esto es para ganar y ganar junto con el pueblo de Israel. Am Israel Chai, de nuevo. Muchas gracias, Am Israel Chai. Pues, estimados amigos, nos vamos despidiendo. Estamos llegando al final del programa y lo hacemos siempre con dos frases. Una es que en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y la otra, como no puede ser de otra manera, la hemos repetido ya 2 veces, es Am Israel Chai, que el pueblo de Israel vive y vive por siempre. Estimados amigos, mañana estaremos, si el cielo lo permite, a las 6:30 de la mañana. Cuando no hay calles todavía, no las han puesto. Pero para ustedes también. Y para ustedes será muy en la noche. Después a las 12 del mediodía y una vez más a las 18:45. Seguimos haciendo trabajos, como ustedes pueden ver en la parte posterior de la pantalla. Ya hemos hecho algunos arreglos. Estamos haciendo otros arreglos aquí que no se ven ahora. Luego lo verán después, ya lo verán todo. Pero queremos renovar, no solamente renovarnos y renovar lo que tenemos a nuestro alrededor, porque forma parte de nuestra identidad. Muchas gracias a aquellos que ya han comprado las camisetas. Muchísimas gracias. Sí. Recuerden que vamos a tener más diseños y que también tenemos tazas. Todo original. Original, mire, vamos a poner las frases de don José. Vamos a tener diseños pues que se relacionan con lo que somos, con esta retaguardia espiritual de las FDI, para tener pues ese recuerdo y ese saber que estamos unidos en el amor por Israel. Y bueno, pues muchísimas gracias, como les digo, y tengan paciencia porque todo llegará. Pero claro, ya saben ustedes que el día tiene 24 horas. Pues, estimados amigos, lo dejamos con el anuncio del viaje a Israel y la tienda, y un fuerte abrazo. Mañana nos vemos. Muchas gracias por su atención, un fuerte abrazo, y recuerden siempre bendecir a Israel. En eso está también nuestra bendición. Un fuerte abrazo. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.